Grabando. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión del Frente Popular Francisco Villa y el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos, sesión de discusión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. En esta ocasión, excepcionalmente tenemos tres temas abiertos que no hemos discutido en colectivo, entonces pues está abierta la palabra. Un tema es el de las independencias en América Latina, otro es el tema del extractivismo y uno más es el tema del artivismo que vimos en la sesión del sábado. Entonces, bueno, pues están abiertos los tres temas para digerir en colectivo. Entonces, no sé si alguien quiere empezar, tomar la palabra, ¿no? De los que ya estamos en conexión. Nada más abran su micrófono y comenten. Cristóbal, José, Daniel, Salma, Alex, el que sea que quiere iniciar. Giovanni que se está incorporando. Giovanni, estamos arrancando y comentábamos que hay los tres temas para discutir, si quieres opinar: el del extractivismo, el del artivismo y el de la independencia continental. Hola, buen día. Buen día. Alguien que rompa el silencio. Extractivismo, activismo e independencia. Artivismo, independencia y también extractivismo. Ya. Pues que como no tuvimos la discusión colectiva el lunes, se juntaron las varias discusiones. Bueno. Hola, buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Buenos días. Yo no me pude quedar la vez pasada al intercambio sobre el artivismo, entonces no sé si voy a repetir alguna reflexión o algo, pero bueno, porque me quedé nada más hasta la pregunta, creo que fue la primera, en la que decían que si el arte tenía que ser elitista e institucional, si mal no recuerdo, era una cuestión así, porque recuerdo algunos de los ejemplos que ponía el ponente, y por ejemplo estaba esto de los carteles que genera el Gran AM para la Sexta y para el movimiento de zapatista, y también se mencionaban como todos estos procesos como culturales o de arte o de artivismo en Colombia, y también, bueno, de esta compañera ahí en San Luis Potosí. Y estaba recordando como muchos compañeros, compañeras que se dedican al arte, pero que han decidido así tajantemente nunca entrar a un espacio de difusión o de resonancia como una galería, como ni siquiera dar alguna reseña en un periódico ni nada, sino que han escogido las calles exclusivamente como su medio de difusión para el arte. Y entonces a mí siempre me gustó esa parte de este arte activista un poco más provocador, y que siempre está buscando romper con las cosas, no busca en sí la estética, no busca, solo busca romper, ¿no? con lo establecido en ese momento, ya sea un muro, ya sea un discurso, ya sea... Y entonces siempre he tenido como esta reflexión de que en sí, pues cualquier forma de expresión
de descontento o simplemente por el hecho de querer expresar algo diferente a lo establecido, al status quo, ¿podría ser llamado arte? ¿O nada más es una expresión humana? Y me quedé nada más con esa duda, ya después, como tuve que hacer otras cosas, ya no pude, pero me quedé ahí con esa duda en la cabeza, entonces no sé. Muy buenos días. Disculpen que me ingrese ahorita en estos minutos. Buenos días. Susana Buenos días, Nungui bienvenida. les saluda desde aquí, desde la Amazonía, desde el Ecuador. Bienvenida. ¿Cómo está mi tita? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos días. Adelante. Inicio de Es- semana. Gracias. Pues no sé quién quiere retomar el hilo de lo que plantea Daniel, si alguien quiera comentar. ¿Qué tal, Pedro y compañeros? Adelante. Bueno, realmente el tema del activismo me llamó la atención. Es un tema que no se había topado por aquí. En Ecuador prácticamente lo estoy conociendo, lo he estado investigando. Es fabuloso. Yo siento que estos dos, el activismo, el activismo, se basa en, en el extractivismo, porque realmente juntando esos dos podemos resistir a la extracción minera. Eh, Así, como dicen los otros compañeros, realmente el arte en sí es bueno, sí, pero con un fin, siempre con un fin. Aquí nosotros hemos estado mostrando nuestro arte, que es el baile shuar, que son la resistencia en eso del tema de la tecnología, que el reggaetón, que otras cosas más, que está dañando realmente el arte de la cultura shuar. Eh, y esto nos conlleva al tema del arte y activismo. Ahora, ¿qué hacemos con nosotros con todo eso, con ese trabajo que llevamos? Es con este arte llevar un mensaje de resistencia, un mensaje de oposición realmente que dice en el artículo 98 de la Constitución de aquí, de la República, habla del derecho de la resistencia. Entonces, el tema del activismo es muy complejo realmente, porque la mayoría no lo conocemos, no lo conocíamos, y, y juntar el arte con activismo es una lucha constante realmente de mantener, de pelear, de estar ahí exigiendo, estar presionando a las autoridades. Pero así como te digo, nosotros hemos sido utilizados y somos utilizados aún un grupo de arte, un grupo de danza, un grupo que hace. Realmente el tema de la corrupción es muy grande en esto. ¿Y qué te dicen? O sea, eres artista, sí, chévere, ven a bailar, te tomamos unas fotitos y pan con colita y ya se justificó, pero no hay realmente un apoyo a los artistas aquí en Morona, Santiago, y es muy complicado llegar a una autoridad y decirle, mira, quiero hacer este proyecto, quiero ponerte esta propuesta para que me apoyes. Dice, no hay presupuesto, pero hay otros presupuestos que utilizan para tener gente que canta reggaetón, gente que canta barbaridades realmente. Y con este tema podemos nosotros enfrentar, podemos luchar, podemos pelear para que la cultura, que el arte sea demostrado realmente. El tema del elitismo, yo creo que no es, el arte no tiene que ser élite. O sea, nosotros como cultura, nosotros ya tenemos el arte en nuestra sangre y lo llevamos porque hay artesanías, hay bisutería, tenemos de todo. Y realmente la lucha constante del activismo que se hace aquí para mantener el tema de los árboles, de las montañas y de las cordilleras que están siendo extraídos, que ya están concesionados realmente por el Estado, y solo falta que llegue la empresa minera y que se meta nomás. Realmente juntar todos estos tres temas es luchar
contra un gobierno corrupto que cada vez elimina este punto, este tema. Tú te vas a un lugar, no puedes topar esos temas porque realmente te caen con todo, te achacan, te minimizan realmente. Y el tema del extractivismo aquí está cada vez más peor, más peor. Y yo digo eso, sí se resiste, pero lo que hacen ellos es ponerte contra tu propia familia en contra. O sea, ellos compran a tu familia y te ponen a ti en contra. Y entonces vienen las peleas de las comunidades, de los sectores. Están uno a favor y otro en contra. Este tema del extractivismo es sumamente muy complicado. Yo creo que un activista que está luchando realmente, hemos sido ya amenazados por la empresa minera, ya hemos sido dados el ultimátum, como nos dicen por ahí, nos han hackeado las redes sociales por hacer activismo de lucha, de resistencia, pero nosotros queremos llevar esto más fuerte, más grande. Y realmente nosotros como artistas no podemos trabajar en una entidad. Realmente yo como artista, yo no puedo trabajar en una entidad porque me dicen, ah, ¿quieres? Soy artista, hago esto, hago otro y amo mi arte. Sí, dice, pero ¿estás a favor o en contra de la minería? O digo, yo soy en contra de la minería realmente. Y entonces dice, ah, no, tú no puedes trabajar acá. O sea, todo está ya manejado, porque yo he estado buscando realmente, así yo digo, he estado buscando trabajo, pero siempre me van con ese tema en las entidades públicas realmente del Estado, y es muy complicado, es muy complicado el tema, pero como activista, como activista que lucha por mantener la cultura, el arte de la nacionalidad shuar, es muy complicado. O sea, hay personas que sí se dejan manejar por este tema y ellos son los que están trabajando, los que tienen trabajo. Y este tema no es solo de debatir un día nomás, tenemos que sentarnos a hacer parte por parte, argumentar todos los temas y a ver cómo lo podemos hacer para que el tema de la extracción minera, no sea cada vez más grande y más mayor y más problemático, porque te meten en la cabeza a ver capacitaciones en hacer pan, capacitaciones en, yo qué sé, en cultivo de yuca, de plátano, pero no te están capacitando al tema en el futuro de qué va a ser. O sea, llega la minera, te daña todo, pero tú no vas a vivir haciendo el pan, ¿no? ¿Dónde vas a sembrar la yuca? ¿Dónde vas a sembrar el plátano? Realmente es muy lineal el tema de la extracción minera aquí. Cada vez más peor, cada vez más personas se ponen a favor de la minera porque les están dando según el sueldo. O sea, yo voy a las comunidades, yo discuto con la gente, me dicen, sí, nos está pagando la empresa. Digo, ¿cuánto les pagan? $400. Oh, chévere, pero te paga un seguro, tienes un seguro a futuro, ¿no? Entonces, yo les voy explicando que esto nomás es solo para entrar nomás. Y el tema, yo he estado platicando con mucha gente, el tema de sociobosque, se habla. El Estado les paga por mantener el bosque, les paga, pero es una trampa que después de 30 años el Estado ya les deja de pagar. En realidad les está pagando por el terreno que ellos tienen y después solo ellos llegan a extraer la minera que está ahí, el oro, el petróleo que está, el cobre que está, incluso el eso también que hay en la cordillera del Cutucú aquí. Estos temas son muy complicados llegar a las comunidades que están muy lejanas y conversar sobre ellos, porque realmente allá la gente sí necesita dinero, necesita jabón, necesita algo que comer realmente. Yo me he dado cuenta cuando ellos sacan el plátano, la gente misma de aquí, del casco urbano, sacan los plátanos, sacan los productos que son de la selva, y los van a vender en la ciudad. Y aquí ellos vienen comprando la sardina, vienen comprando el fideo, o sea, ellos teniendo esa posibilidad de alimentarse bien, van y venden y traen comida chatarra. O sea, a ese sistema nos han metido tanto el gobierno, tanto a nivel, creo que es a nivel mundial, que te meten ese sistema que tienes que vender lo tuyo, que tuyo no vale, pero de los almacenes, eso sirve, eso, según ellos, ¿no? Yo digo eso porque, pasándome al tema del artivismo, el tema es
es una lucha constante del arte. No sirve de nada ser artista, ser activista en tema de la cultura, a menos que empiezas a resistir, siendo como artista, empiezas a resistir, a activar todo eso para poder mantener, para poder sostener ese trabajo en bien y en son de la cultura. Y basado a todo eso, yo he llegado a la conclusión que mucha gente de nuestra cultura shuar se está perdiendo en ese sistema y piensan que el que tiene más plata se compra el arroz, se compra los fideos, se compra las sardinas, se compra el pollo que viene ya desde con estrés y todo eso. Yo realmente no sé cómo se le podría hacer, mi estimado Pedro, alguna idea desde ya poder nosotros trabajar. Yo trabajo con jóvenes aquí, niños, incluso mayores, quienes están constante en la resistencia, en la lucha. Me encanta el arte, pero ese arte quiero llevarlo más allá como activista. Entonces, ahí viene la resistencia y la lucha, mi estimado Pedro. Abrazo. Abrazos, gracias. Pues no sé, yo podría comentar un poquito desde la propia experiencia, si acaso pueda hacer una analogía que sirva para algo, ¿no? Pero a lo mejor conectando los 3 puntos, creo que es bien importante dar a conocer los detalles, conocer los proyectos mineros, ¿no? Y los contextos, porque la gente es engañada y no conoce mucho, ¿no? E incluso la proyección política histórica, porque justamente lo más alarmante de la minería en el continente de Abya Yala es que así como se extrajo el oro y la plata, sobre todo en el tiempo de la colonia, pues en México al menos en este último periodo se ha extraído más oro y plata que en toda la colonia, en especial por las minerías canadienses, ¿no? Entonces, es bien importante como ubicar porque justamente es un tema de la independencia económica no conseguida, ¿no? Y un primer punto es como conseguir que la riqueza beneficie a la población del propio país, ¿no? Y a veces hay progresos, por ejemplo, en México hace 2, 3 días el presidente declaró el litio, que es uno de los puntos ahorita críticos, al menos en el norte de México y en Bolivia, que era para la extracción en beneficio nacional, ¿no? Pero eso no es suficiente porque, por ejemplo, cuando hay minería extranjera, debería haber impuestos altísimos, ¿no? Porque lo que se gana, por ejemplo, en la lucha en que estuvimos nosotros en Cerro de San Pedro, en la minera San Javier canadiense mexicana, ¿no? Ahí cada día extraían miles de millones de dólares, ¿no? Y regaban, como tú dices, en el caso de la Amazonía, unos dólares, ¿no? Que, claro, benefician a la gente, pero en realidad son una baba comparado con la ganancia diaria de esas compañías que no ni siquiera cabe en la cabeza, ¿no? Y por otro lado, pues romper, como decía el compañero, con el modelo de vida, porque en realidad, por ejemplo, los shuar que están en un proceso donde no hubo la misma condición de conquista, pues la forma de vida shuar siempre les ha permitido por milenios vivir, ¿no? Y en realidad lo que se está haciendo es romper el modo de vida y hacer que se entre al mercado y se dependa del intercambio y se requiera ese sueldo y se venda a la madre, ¿no? Se venda a la tierra, ¿no? Entonces, como todo ese proceso de conciencia y que implica pues el beneficio para la nación, que implica poner altos impuestos, que implica realmente proyectos de inversión enormes en las comunidades cuando por alguna condición nacional se requiera la extracción, pues que sea beneficiada la población, pero no en el corto plazo, como dice, sino en el bien largo plazo, ¿no? De manera que no sea una ruptura del orden de vida y que a la larga
las comunidades pues quedan afectadas, extintas, etcétera, ¿no? Y ahí lo que comentaba el compañero me parece bien importante, ¿no? Una táctica de prevención también, ¿no? De conocer cuáles son los planes y avisar a las comunidades de manera que antes de que empiece la corrupción minera ya estén informadas las comunidades, porque la prevención es la mejor perspectiva de acuerdo a la condición de lucha, ¿no? Porque una vez que entran los millones de dólares, híjola, pues es muy difícil oponerse desde la perspectiva popular, y dado que se aprovechan de los conflictos internos que generan y de todo el dinero que manejan, o incluso la amenaza o la muerte, ¿no? Por otro lado, con respecto a la dimensión de el arte, ¿no? Yo creo que el artivismo es algo muy contemporáneo y muy útil, ¿no? Porque estas, digamos, tácticas como la del performance, que es esto de actuar en los lugares o generar dispositivos artísticos que hagan que la población interactúe y que irrumpan en determinado medio y lo afecten para hacer conciencia, hacer una ruptura que llame la atención, pues es súper bueno, ¿no? Pero de alguna manera la experiencia de la que venimos nosotros es del arte militante, ¿no? Sí, es decir, que se necesitan colectivos de organización artística que nos soportemos unas y unos a otros, ¿no? Para que también tengamos una consolidación, porque muchas veces estos activistas son individuos muy aislados, ¿no? Sí, y es mucho mejor cuando se conjugan como colectivos, porque entonces hay red de solidaridad, hay mayor proyección, ¿no? Y en la perspectiva militante, nosotros, bueno, yo de origen estudié cine, ¿no? Y trabajamos en un colectivo que se llama Taller de Cine Octubre, y además de tener el colectivo y formarnos y vincularnos con los movimientos, ¿no? De alguna manera generar una estrategia permanente, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hacíamos cine, nosotros lo que generábamos es cineclubes, ¿no? Y entonces constantemente estábamos yendo a las comunidades, ya sea urbanas o rurales, a llevar el cine, y después de la presentación generar discusión, ¿no? O sea, que estos procesos de activismo sean capaces de generar conciencia, ¿sí? O sea, de intercambiar puntos de vista de manera que en ese intercambio se eleve la conciencia, se difundan las luchas, los detalles, se desarme los procesos del enemigo, como el que decían del llanero Solitito de acá de México, ¿no? Que es que citaba Bilbao y que también ha tenido que ver con el Frente Popular Francisco Villa, ¿no? Esos procesos que acompañan, ¿no? El desenvolvimiento de la conciencia del arte como disparador. Pero yo creo que en el caso Shuar, o en algunos otros casos donde está la comunidad cohesionada, ¿no? Es muy importante no solamente generar los colectivos de arte, sino el vínculo de esos colectivos con la comunidad. Nosotros en el caso del cine conocimos desde fuera, y un poco algunos compañeros más de cerca, el caso de Bolivia, que fue súper importante para mí, fue la experiencia más importante del fin del siglo XX, de Ucamau, ¿no? Eran un grupo, sobre todo con los aymaras, ¿no? Y Ucamau era muy bonito porque era un arte desde el pueblo, de la comunidad, ¿no? Era una conjunción muy curiosa, porque en Bolivia los mineros, es decir, el nodo de la clase obrera, ¿no? Muchos eran aymaras, ahí estuvo el Che, ¿no? En su momento. Y entonces Ucamau lo que hacía es generar un cine junto al pueblo, con el pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hacían obras en ficción o documentales, pero donde toda la población participaba, ¿no? Y entonces se genera una estética y una acción desde la comunidad misma. Yo creo que ustedes, los Shuar en particular, tendrían esa posibilidad, o sea, que no sea Alex aislado, sino sea Alex, otras compañeras, compañeros, y que esos compañeros se articulen con la comunidad en un proceso
donde se presenta como algo desde la raíz cultural misma, ¿no? Algo que quizá no se puede hacer en todos los casos, pero yo creo que en el suyo se puede hacer, ¿no? Son, pues, no sé, algunas ideas para compartir. Adelante con la palabra. ¿Quién interviene? Ay, bueno, perdón, vuelvo a tomar la palabra nada más porque creo que tocaste un punto que no logré expresar bien, pero más bien mi provocación iba hacia esa cuestión más de el arte como cuestión colectiva, emancipatoria y de denuncia, porque justo los ejemplos que mencionaba pues ya son personas identificadas y el arte pues también es muy cooptado pues, por el mercado, al punto de que las obras luego se venden por miles de millones por cuestiones ridículas, ¿no? Nada más de especulación y cuestiones así. Entonces ¿cómo es que ese arte no se vuelve una propiedad intelectual de un individuo con ciertos talentos estéticos o de representación y no pasa por esos medios de difusión o galerías, museos, periódicos, lo que tú quieras, y se vuelve realmente una herramienta colectiva, pero que tiene una voz colectiva, no a nombre de una persona, sino a nombre de una expresión humana, ¿no? De necesidad de que esta barbarie no continúe. Más bien por ahí, y siento que lo tocaste bien, Pedro. Muchas gracias. No, a ti, Daniel. Adelante con la palabrita, somos poquitos, así es que podemos hablar todas, podemos hablar todos, ¿no? Estamos Giovanni, José, Octavio, Salma, Pau, Susi, Zunki, ¿no? Quien quiera tomar la palabra, ya levantó la palabra. ¿Quién fue? Adelante, También está Heréndira, me reclama acá. ok, pues es que como nomás ponen José, pónganle José y Heréndira al identificador. Eres, si quieres hablar, adelante con la palabra. Yo quisiera hacer un comentario, Pedro, Sí, adelante. porque me parecen muy importantes los tres temas y ahorita, a razón de lo que los compañeros han aportado, amplía un tanto más el horizonte. Y quizás solo punteando, porque me parece importante y complejo, incluso paradójicamente, y abordamos el tema último, el 2 de octubre, donde hubo una expresión artística muy profunda, muy simbólica y que bueno, en aquel momento del 68 hubo un contexto y una posibilidad de plataforma de exhibirlo, porque pues estaban las Olimpiadas. Primeramente, es que el elemento adquiere una situación simbólica y lo hemos tenido a la mano, solamente que a veces no encontramos el contexto o el profundo del mensaje y hago referencia, voy a citar estos casos. Hago referencia al caso concreto, por ejemplo, la danza de los viejitos de Michoacán. Con los purépechas, y luego el mal nombre de Tarascos, o nombre, bueno, no digo mal nombre, más bien el nombre no adecuado de Tarascos. La danza en sí tiene todo un simbolismo y un mensaje, y es una crítica, y hago referencia al otro caso, una canción del siglo XIX con la invasión en México, y bueno, Maximiliano y Carlota, esa canción que hacía referencia a Carlota, adiós mamá Carlota, etcétera, etcétera. En la Revolución Mexicana también hay varios elementos que están ahí y que también son elementos, la cucaracha misma, comparto con compañeros de ahí de Centro y Sudamérica, es una canción muy de la Revolución Mexicana, y la cucaracha que, bueno,
con varios elementos también de crítica. Y así podemos ir. Ahora, lo estamos citando en la música. Efectivamente está en la vestimenta, está en la pintura, etcétera. Con eso, bueno, pues el simbolismo, una parte muy concreta de lo simbólico. Y quizás un primer elemento que me atrevo y a señalar es primeramente que no puede ser institucional. Cuando se da esa situación institucional, como que ya es muy uniforme, como que ya es muy ordenadito. Encuentro ese detalle, ¿eh? No estoy diciendo que sea un elemento ya definido. Es mi apreciación, es mi señalamiento. Y en este momento, muy concretamente en Iztapalapa se está dando esta acción de murales. Bien, buena acción, pero tiene ese sentido institucional que lo da muy ordenadito, muy en esa parte y como que pierde la expresión popular. Y hace tiempo con las pintas y nuevamente las referencias de los movimientos sociales, hacíamos pintas usando chapopote, que muy lejano estaba la pintura en spray. Chapopote y las tenemos que hacer a la carrera porque pues estaba el policía que detenía. Y hubo una situación muy particular de unos compañeros que con las prisas y la tensión estaban haciendo pintas referente a vivienda, pero vivienda no la pusieron con B chica, la pusieron con B grande. Después todo el mundo hacía referencia que porque había hecho así la pinta en una pared y vivienda popular, algo así va el mensaje. Pero ¿por qué lo había escrito con B grande? Pero ese elemento llamó mucho la atención y se hizo muy notorio y demás. Después nos dijo algo muy interesante también en su explicación, que lo había hecho con B grande porque era una vivienda grande. Pero bueno, era parte del sentido del momento y de lo que va adquiriendo ese simbolismo. Con ello quiero decir que da un contenido mayor y es el segundo elemento. Y hay momentos en los cuales elementos de arte pues, nos dan un simbolismo o un mensaje mayor que es entendido, que es asimilado y que lleva a otro momento. Y finalmente un tercer momento que ahí está en términos muy específicos. No dejemos de hacer elementos artesanía, arte, mensaje, arte, símbolo, y es como punto de partida y también como objetivo a razón de expresar luchas justas, luchas libertarias, justas y que lleven un mensaje en su contenido. Serían los elementos puntuales y me parece muy interesante los tres temas, y a razón de que tienen ese sentido y más con esa idea del activismo que va en todo el sentido dando un mensaje mayor y sobre todo que es en beneficio de todos, va en esa situación expansiva, es en beneficio de todos. Gracias, compañeros. Gracias, José. Pues abriste otro tema muy ligado a los que se expusieron, ¿no? Que es que se trató un poquito el del arte popular, ¿no? Y la raíz popular, que me parece es un tema fundamental para los movimientos sociales. ¿Alguien más que quiera compartir la palabra, retomar los hilos? Yo, Pedro. Adelante, Alma. Bueno, escuchando a todo esto, bueno, estoy recordando que el arte siempre ha sido un instrumento de movimientos sociales y luego pues también es parte de una enajenación. El arte últimamente, con lo que ya escuché de los comentarios, pues realmente es una explotación y una enajenación del arte últimamente. La tecnología ha venido a darnos en la torre al arte en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo aquí con la Guelaguetza, todo el mundo comenta, la Guelaguetza en Oaxaca, yo quiero estar.
pero no sabemos qué hay detrás de la Guelaguetza. Hay boletos en dólares, lugares apartados, privilegiados para políticos, las mamás de las bailarinas no pueden entrar o pueden ir a formarse, a ocupar los lugares más hasta atrás, las mismas bailarinas no pueden ir al otro día. Entonces, esta situación es una explotación. ¿Quiénes se benefician? A las chicas, a los bailarines ni siquiera les pagan, si acaso, sus viáticos, ¿no? Entonces hay aquí, cuando nosotros decimos, es la expresión estética, la expresión de los trajes, de ese baile sublime, etcétera, ¿no? Que ya está manejado y está manipulado. En otras cuestiones, bueno, antes de que se me olvide, conozco un pintor de aquí de Juchitán que pinta, que tiene un estilo más o menos de ciertos maestros oaxaqueños, ¿no? Y ahorita anda que no puede vender ningún cuadro. Él me dice, ayúdame, apóyame, te dejo mis cuadros y te ayudo a barrer tu patio y te ayudo a sacar tu basura y te pinto tu pared. Y entonces en eso se anda ocupando el artista. Cuando el artista realmente tiene mucho talento, esa expresión, ese simbolismo, todo arte tiene una intención, tiene también su característica de expresión social que va implícito ahí, y esa característica estética, ¿no? Que ahorita está pues está siendo suplida por la tecnología, que dicen, no, pues es que hay huipiles más baratos porque ya los chinos ya saben hacer huipiles y nos lo mandan a otro precio, ¿no? Cuando el artista que pintaba las flores, la señora que los bordaba, que le daba una serie de tonalidades, ahorita ya están hechos en serie, de los mismos colores, de los mismos, incluso hasta de las mismas tallas, tú ciérrale a tu talla y puedes hacer lo que quieras. Entonces, no sé, esta cuestión de rescatar la intención del arte, yo la veo muy manipulada. Es todo, Pedro. Gracias, Alma. Para quienes no conozcan a Alma, es una compañera, ¿no? Está integrada dentro del CIET. Ella es de Oaxaca, ¿no? Y es también de la comunidad de Vinizá, de la comunidad zapoteca, ¿no? Y hablante de zapoteca, ¿no? Zapoteco. Y bueno, algo que Alma se comentó en la sesión de artivismo que me parece que fue importante también, es que se decía que en el artivismo en algunos casos se ha logrado conjuntar la situación tecnológica y la situación militante, ¿no? De manera que algunas personas han logrado utilizar el arte y los dispositivos, digamos, de las redes sociales y electrónicas para proyectar determinada lucha, ¿no? Y creo que pues es relevante también porque es el contexto, digamos, tecnológico y mundial que vivimos, ¿no? Adelante con la palabra. ¿Quién sigue? Buenos días, habla Erendira. Adelante, Ere. Ah, qué bonita te ves. Es lo que voy a hablar ahorita. Es un tema muy importante sobre la mujer. Yo creo que a veces la mujer hemos perdido esa originalidad, su esencia, por tantos medios de comunicación, tanta publicidad del Estado, y que a veces perdemos nuestra esencia. Era lo que ahorita le comentaba a Pepe. Ay, ¿cómo me veo? ¿Me veo muy mal? No, te ves bien fashion. Entonces, a veces yo creo que tenemos que rescatar eso, nuestra originalidad, y ser parte de la creatividad y pues no perder eso, ¿no? Ese es uno de los puntos, que la mujer no debemos de perder nuestra originalidad, nuestra sencillez, nuestra identidad, y no retomar mucho la publicidad, que a veces nos genera hasta traumas porque no podemos comprar tal cosa
Y eso también nos genera angustias, ¿no? Porque tienes ese deseo, estar a la vanguardia de la moda, de cosas superfluas, ¿no? Entonces, la identidad de nosotros como mujeres, pues hay que retomarla. Y otro aspecto muy importante que quiero participar es sobre la creatividad de la palabra. En todos los movimientos sociales, yo recuerdo que en los 80s, 90s, había esa creatividad de palabra escrita y hablada, que en los movimientos, siempre en las marchas, había esos monumentales carteles que te incentivaban, te motivaban a gritar, a sacar lo que traías dentro, ¿no? Esa rabia, esa fuerza, esa creatividad. Y como Frente Popular Francisco Villa, pues no hay que perderla, hay que tener esa creatividad, retomar de los nuevos jóvenes esa creatividad, esa fuerza que quieren, dejarlos pasar y que esté siempre esa creatividad en el Frente Popular Francisco Villa. Entonces, el arte tiene que ser plural. Tiene que ser plural. Yo recuerdo algunas frases que decía José, no importa que sean de otros lados, con otro pensamiento, pero nosotros tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? Que se beneficie la comunidad. Entonces, para el Frente Popular Francisco Villa es no perder la creatividad de sus nuevas generaciones, de los viejos también, porque somos viejos y tenemos esa creatividad, esa fuerza, y entonces juventud con experiencia acumulada nos va a dar esa creatividad para fortalecer a nuestra organización. Gracias, buenos días, soy Heréndira y saludos a todos y a todas. Gracias, Ere. Pues otro par de temas ahí abiertos, identidad y creatividad. Por acá José quiere participar, le paso. Antes de irme, porque tengo que irme a hacer un trámite también del CIET, pero buenos días a todos y todas. Y efectivamente, yo quiero comentar algo al respecto. La moda y muchas de las cosas que ahora consumimos, en realidad tuvieron un origen en América. O sea, por ejemplo, la colonialidad, todo este dominio nos hace sentir culpables porque nos decoramos, porque nos pintamos y de pronto, en nuestras culturas, o sea, el rasgo de colorido de la cara, si ustedes van a Europa y ven a la gente desabrida, completamente desabrida, centran la moda en el diseño, en la marca y todo eso, pero la gente pues no se pinta, no están desabridas todo el tiempo. Y nosotros en América Latina nos gusta pintarnos los labios y pareciera que nos impusieron esa moda. Claro que no. Nosotros fuimos como pueblos originarios, utilizábamos los colores en el cabello, las cintillas en el cabello, los colores en la cara. Yo viví una experiencia en Eslovenia hace 3 años. Nos juntamos gente de distintos puntos del mundo, como pueblos originarios y estos saberes, y todos los pueblos de América, a partir de un chamán jovencito de 22 años, y nos puso a bailar y nos pintó la cara, nos decoró la cara, hombres y mujeres, no solamente, creo que los hombres han sido muy fáciles de colonizar, todas estas indumentarias que también son impuestas por la colonia, pero el hombre es muy neutral, muy colonizado, no se atreve a ponerse una marca, y si se pone algún arete, un piercing, es criticado, ¿no? Ferozmente despreciado, cuando en realidad nuestras culturas originarias siempre están buscando esa manera de conectarse con la tierra, de conectarse con el cielo, de conectarse con la naturaleza, con el color, con el olor, con el baile, con el sonido, con el fuego, el baile nocturno, las velas, ¿no? Muchas cosas. Y yo sí creo que
a veces pensar que en este momento, en este modo fashion, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre me he decorado el cabello y la cara. Y la gente se espanta, ¿no? Así de, ay, cómo esa viejita anda tan decorada. Pues así me siento bien. La verdad es que siento que estoy bien, pero creo que es parte de estos saberes y de esta identidad que tenemos que reconocer. Si miramos una mujer europea, rusa, norteamericana, jamás van a estar decoradas como nos decoramos las latinas. De la cultura que seamos, nos sentimos en esa vibración, en los colores fuertes, chillantes, naranja, verde, en el rebozo, en las calcetas, en una serie de cosas que creo que son parte de nuestra identidad. Creo que esta dimensión política del arte, de nuestro cuerpo, ninguna institución europea, ninguna institución, contesta por favor, dile que ya voy, ninguna institución europea, universitaria, sanitaria, nos va a recomendar un tatuaje. Si tu mamá ya va para allá. Sin embargo, nosotros como seres humanos necesitamos decorarnos. Y ese decorado puede ser un poco en el sentido de la geometría sagrada, en el sentido de la tierra, en muchas cosas, o sea, de colonizar. O sea, la colonia nos dice que nos pongamos oro en las orejas y que nos pongamos oro en el cuello y en las manos. Nuestros pueblos nos dicen, píntate con tierra, con las plantas, haz esa figura y que no quede de ti y que se transforme. Entonces, esta dimensión del arte, esta dimensión del movimiento social, esta dimensión del movimiento cultural y nuestra originalidad, creo que nada se contrapone. Creo que ahí hay una danza que tenemos que aprender a bailar. Gracias, buenos días. Gracias, José. ¿Alguien más que tome la palabrita? Recuerden que la idea de los lunes es que todas y todos compartamos. Hola, buenos días a todos. Adelante. Buenos días. Bueno, yo tengo entendido que la función del arte siempre ha sido comunicar, ¿no? Y quizás también cambiar un poquito las formas. Por ejemplo, en el caso de las comunidades en Ecuador, aprovechar las fiestas para comunicar esta situación de las mineras, pero se me ocurre que, así como pasó en México hace 50 años, que había un grupo de moneros muy grande y a través de la caricatura y de, carteles, pues, hacían como sátira de muchas situaciones de los excesos de la política, ¿no? De los políticos corruptos, y como que eso se ha perdido, ¿no? Como que nos ha absorbido demasiado el internet y los medios, y se podría retomar estas formas de lucha, pues como que han quedado en desuso, pero realmente aprovechar los medios como que estamos utilizando para volver a darle auge a un arte popular que pues ha quedado como en el olvido. Ese era el comentario, meramente. Gracias, Octavio. ¿Alguien más que tome la palabra? Bueno, en lo que se animan, si no yo voy haciendo un comentario. De lo que han ido expresando, a mí me parece que es bien importante, ¿no? Y cómo unir todas esas vertientes, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen los compañeros Shuar de la extractivismo minero en su territorio. Yo creo que cuando cuajan las expresiones artísticas y artivistas, ¿no? Es cuando realmente entroncan con las necesidades del pueblo, ¿no? Y con la identidad, como dice Heréndira,
y con la dimensión creativa, ¿no? Es como el reto. Y justamente lo que comenta José del 68, yo creo que es parte de eso, porque ¿qué pasa en el 68, no? Por un lado se conjuga toda la perspectiva de la búsqueda de la democracia negada por el Partido Revolucionario Institucional por décadas, ¿no? Y se presenta eso que es un quiebre histórico, ¿no? Por otro lado, hay vocación de unir la lucha estudiantil con la lucha obrera y la lucha campesina, ¿no? Se conjugan los aspectos de la creatividad hasta para las mismas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, todas y todos recordamos la manifestación del silencio, ¿no? Que en lugar de manifestarse como es común, se decide hacer un largo trayecto, ¿no? Callados para que no se hable en el sentido de la negatividad frente al movimiento popular estudiantil, ¿no? O cómo entronca tanto con la cultura popular como con la propia identidad artística, ¿no? Porque los estamos ya personas mayores, ¿no? Recordamos cómo, por ejemplo, se hacían las fiestas de la Navidad previa, ¿no? En 67 y eso, y se hacían piñatas, que es una tradición popular mexicana, ¿no? Y las piñatas, en vez de ser las comunes, tenían o imágenes de Cueto, que era los más odiados del régimen, ¿no? Y entonces se descargaba la ira rompiendo las piñatas en las imágenes de los políticos repudiados, ¿no? O cómo la gráfica, que era pues lo que en ese entonces era factible y masivo, ¿no? Pero esa gráfica pues se entronca con la tradición del grabado que viene desde el siglo XIX y sobre todo del siglo XX con Posada, ¿no? Que fue acompañante, digamos, con sus grabados tanto de la cultura popular como de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, cuando se conjugan esos elementos, yo creo que se tiene un potencial enorme, ¿no? Y pues que por ahí van los retos, ¿no? En el caso de los compañeros y compañeras Shuar, de cómo utilizar el arte que plantea Alex, pudiendo conjugar todos esos aspectos, todos esos elementos y así cada uno de nosotros en los contextos y también pues lo que es posible, ¿no? Según las fuerzas y condiciones. Gracias. Adelante con la palabra. ¿Quién retoma el hilito? No ha hablado Freddy, no ha hablado Giovanni, no tenemos la expresión de Chile. No ha hablado Jocelyn, Yoreidi, Salma. Bueno, me acaba de entrar. Pau, Shimpio, Susi, Hugo. Quien tome el hilito de la discusión colectiva. Es importante que todas y todos nos expresemos porque cada voz enriquece. Adelante. Hola, compañeras, compañeros. Yo creo que el arte es una manifestación, es una expresión histórica que se ha efectuado, se ha realizado históricamente en la sociedad, en las culturas, de diferentes formas y maneras, según cuáles son los ideales, los pensamientos, las formas de actuar y las formas de pensar y las formas de organizarse de cada sociedad que ha existido a lo largo de la historia. Por lo tanto, yo creo que actualmente en estas sociedades que vivimos, capitalistas, neoliberales, obviamente que esa es la forma de cultura que se nos impone hegemónicamente, ¿cierto? Como dice Gramsci. Entonces yo creo que ahí es como la lucha que tenemos que dar nosotros
y la disputa que tenemos que dar en la mayor cantidad de espacios posible para romper con una cultura mercantil del arte y de tratar de la apropiación que se ha hecho también de todas las culturas, de los pueblos originarios, de las formas de expresarse y de hacer arte eh, y de creación que se ha realizado. Y eso es un ejemplo bien característico, que es lo que ha pasado acá en Chile en los últimos años con el estallido social o la rebelión popular, que el pueblo sea, además de manifestarse en las calles para luchar por todas las demandas que le han sido quitadas y los derechos que le han sido usurpados aquí en Chile, esa forma de lucha se ha también manifestado en la calle a través de innumerables y miles y de millones de expresiones de arte, tanto en Santiago como en todo Chile. Eh, Incluso se ha propuesto que en la Plaza Dignidad, que se llama, que era la Plaza Italia antes, se ha propuesto que se haga ahí, que hay muchas calles ahí, que están todas las calles completamente cubiertas de graffiti, de murales, de montones de expresiones que demuestran la rebelión en curso que estamos viviendo acá en Chile, y que estamos en un proceso abierto de lucha que no se ha acabado. Y también en muchas poblaciones, ¿cierto? Acá en Santiago, que son los barrios más populares, también se ha manifestado a través de murales y diferentes expresiones, y otras también expresiones artísticas, ¿cierto? Que se han realizado, actividades políticos, culturales y montones de cosas que se han hecho con el fin de mantener viva la esperanza y la fe de que todavía es posible acabar con esta sociedad autoritaria, opresiva y explotadora en la que vivimos. Así que eso. Gracias, Giovanni. Nos escribió aquí una compañera del frente que apenas se incorporó, entonces por eso no habla, y Susi, que va en camión. Pero bueno, los demás, adelante con la palabra. Gracias, Giovanni. ¿Quién se anima? A retomar. Vamos tejiendo juntas, tejiendo juntos. Pedro, quizás aquí aprovechando, bueno, este espacio. Yo quisiera pedirte, Pedro, si pudieras hacer un comentario. Hace rato lo particularizaste. Y esto porque hemos tenido una discusión constante, tanto con la autoridad local como la federal, vamos, la Secretaría de Cultura, y también hoy por hoy también con los diputados. Ahí iniciamos una discusión incluso con la Comisión de Cultura. Entonces, yo quisiera pedirte, Pedro, si pudieras hacernos un comentario efectivamente en los términos de la cultura popular y lo que se llama la alta cultura, que también es una situación que tenemos ahí. Y ciertamente esto nos cruza a todos, nos cruza en América, a razón de que se ponen estos dos niveles, la cultura popular y la llamada altocultura, que en varios momentos, bueno, pues es eurocéntrica. Y que nos digas algunos elementos, efectivamente, para reclamar esa posibilidad y derecho de los pueblos, de los grupos, de sectores, de expresarse, de poner en adelante sus formas de ver el mundo.
Sería un primer comentario que te pediría. El segundo está en términos efectivamente de exhortar, de ver y efectivamente no limitarnos, porque está en esto que se decía hace un momento. Vamos, ¿hasta qué momento es expresiones propias de los pueblos? Incluso discutiendo ahí mismo la artesanía, con qué elementos se hace, cómo se hace, pero no lo limitamos a un espacio, porque también yo quiero acercarlo en el sentido de que también es música, es cultura, es comida, es vestuario, es formas de hablar, formas de sentir, de expresar. Y vamos, es todo esto que en algunos momentos es muy rico y muy interesante, y que luego cuando lo escuchamos o lo vemos o lo sentimos, ¡ay, qué agradable es! Entonces, en ese sentido, sí también poner ahí la construcción de esos mensajes, y lo quiero decir en sentido general, de esos mensajes que se dan en diferentes formas y recursos. Será la petición que te hago, Pedro, a razón de estos temas. Gracias, José. Bueno, pues, yo creo que la discusión ya atraviesa siglos, ¿no? Y que justamente, bueno, desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva popular, siempre se ha defendido que se considere la dimensión tanto artística como cultural popular, ¿no? Y que finalmente, aunque como se decía en la sesión pasada, hay dimensiones de lo artístico y lo cultural que es general, incluso humano, universal, ¿no? Y que puede venir desde distintos horizontes y grupos, ¿no? Pues la posibilidad de la persistencia y de la transformación viene de la cultura popular, ¿no? Como se entronca en cualquier expresión con esa parte, ya sea desde lo más básico, como es la misma cocina, como dices, ¿no? Hasta expresiones muy sofisticadas o individuales, ¿no? Y creo que en México se ha tenido mucho esa reflexión desde la práctica, desde la teoría y desde las discusiones, ¿no? Hay también pues en la tradición marxista mucho esa recuperación, ¿no? Y esa discusión sobre la relación entre arte y política. Por ahí el emigrado español Adolfo Sánchez Vázquez hizo una recopilación muy extensa en algún momento, que es sobre arte y marxismo, que pues al menos para generaciones ya mayores como nosotros, ¿no? Fue muy importante porque fijó un horizonte de estas grandes discusiones, ¿no? De lo culto y lo popular, de lo militante, ¿no? De la relación entre arte y sociedad, arte y realidad, arte e ideología, que son aspectos cruciales, ¿no? Pero pues siempre al ser ámbito de esta disputa, pues en general los gobiernos que son administradores, digamos, de la burguesía, y en su caso incluso de la oligarquía no solo nacional, sino mundial, pues tienden a representar ese interés y a minusvaluar o considerar en una escala menor la cultura y el arte popular, ¿no? Y entonces pues, el reto de las militancias y de las organizaciones es invertir, ¿no? Esa relación, no para una revolución futura, sino desde ya ahora dar esa batalla para que las expresiones artísticas y culturales populares estén en el centro del quehacer y de la perspectiva de gobierno, ¿no? Pero pues es ahora sí que campo de batalla, ¿no? Y creo que tenemos muchas enseñanzas que recuperar, ¿no? Yo comentaba el caso de África, en que no podemos entender cómo se descolonizó África en la segunda mitad del siglo XX si no entendemos cómo se vinculó con la cultura más profunda de la negritud, ¿no? O, por ejemplo, como en Guatemala, ¿no? La comida fue un elemento central, ¿sí? La recreación de la comida permitió desarrollar la militancia, incluso los procesos de guerrilla y todo, ¿no?
Y también, por ejemplo, en América Latina, más allá de que tengamos una posición ideológica con respecto al aspecto religioso por distintas cuestiones, la parte de izquierda, digamos, de la Iglesia latinoamericana, la teología de la liberación, desarrolló comunidades de base que fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes en todos los movimientos sociales continentales, ¿no? Y algo de lo que hacían en relación a la cultura popular y hacen, que a mí me parece fundamental y sigue siendo una herramienta clave, es cómo aprovechar la dimensión de los ciclos festivos anuales, ¿no? Porque la fiesta es reunión del pueblo, ¿no? Y entonces cómo ahí se expresan las formas de sentir, de pensar, de cultura, y si aprovechamos esas instancias para hacer proyección y conciencia política, híjola, pues tenemos la posibilidad de la organización popular general, ¿no? Y ahí es que es una vía muy rica para conjugar arte, política, cultura, ¿no? Y proyectar con una raíz profunda en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues son debates en México. Yo creo que uno de los graves problemas que seguramente no están en Ecuador o en Brasil o en Chile es que hubo un quiebre muy grande del cual generalmente no se habla, ¿no? Y que no se habla porque en general las personas que son artistas, muchas de ellas se benefician, ¿no? De ese cambio, de ese quiebre histórico que hubo después de la Revolución Mexicana, ¿no? Y es que la institucionalización implicó generar un aparato de cooptación donde constantemente en todas las artes se integran artistas e intelectuales al sistema del capital, ¿no? Y del gobierno, y se quiebran los lazos con la cultura popular y no hay intelectuales orgánicos en el sentido de Gramsci, es decir, intelectuales que expresan la raíz del pueblo y de los movimientos sociales, ¿no? Sino que andan individualmente, ¿no? Y se desligan de la cultura y de hecho no comunican muchas veces la profundidad del pueblo, sino que se refieren a su propio sector, ya sea un sector alto de la burguesía o un sector de las capas medias, ¿no? Y no está presente el pueblo en su profundidad, ¿no? Y pues esa es una batalla muy particular de México, ¿no? De lograr que una mayoría de las expresiones artísticas se vinculen con el río profundo de la cultura popular y volvamos a tener ese renacimiento como el que permitió la independencia de México, como el que acompañó la reforma que citaba José, o la revolución, ¿no? O el mismo 68, ¿no? Que sí fue una contracorriente en ese sentido, ¿no? No sé, es algo que podría comentar, no sé si sea útil. Adelante con la palabra. Si alguien quiere repetir la palabra o quienes no han hablado, ¿no? Para que conozcamos su sentir, su pensar, ¿no? Ahora sí que, como decimos en México, su flor y su canto, su rostro y su corazón. ¿Quién nos quiere seguir comentando? Sí, Mariana se está uniendo recién, entonces apenas se está familiarizando, pero los que estamos de inicio, creo que podríamos comentar, quienes no han comentado, si quieren compartirse. Julio, a ver, tú que has estado desde el inicio, ¿no quieres compartir palabra? Sí, claro, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Un gusto, aquí desde San Nicolás Tetelco, uno de los pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac. Pues es importante, este fin de semana asistí a la inauguración de la Escuela de Cuadros para Jóvenes, aquí del frente. Uno de los expositores tuvo su participación muy interesante. Pasó mucha fotografía
del 68. Él les hacía hincapié y nos ponían, nos cuestionaba. ¿Saben quién es este? ¿Saben quién es este? ¿Saben quién es este? La historia se plasma dentro del arte, dentro de la situación social. Sin embargo, yo me quedé pensando, digo, si él estuvo ahí, ¿por qué hasta hoy políticamente, socialmente aceptamos la situación del arte? Es un, ¿cómo te puedo decir, o cómo les puedo decir? Es una que está plasmado, lo vemos, lo visualizamos, y ¿por qué no hacemos algo como sociedad de decir o tacharlos? O sea, si bien o mal sus acciones políticas han generado un cambio político dentro de nuestro país, y ahí están, ¿no? O sea, él nos decía, ¿sabes quién es ese? Obrador, ¿no? Obrador manifestó, decía, etcétera, etcétera. Bueno, varios actores que ahí estaban desde el 68 hasta la fecha siguen activos políticamente, ¿no? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no hacemos algo como sociedad como para poder no caer en los mismos vicios de antes, ¿no? Bueno, esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más que tome la palabra? Zunki, ¿tú has estado desde el inicio? ¿No quieres participar? Buenos días, Pedro. Saludos a todos. Saludos. Bueno, es importante el tema del arte. Yo he escuchado mucho por México y en otros países que lo han desarrollado demasiado y muchísimo y le toman mucho énfasis. Y bueno, mientras aquí en Ecuador no se ha tomado mucho en cuenta sobre el arte. Existen los artes en diferentes culturas y diferentes nacionalidades aquí en Ecuador, pero no se les ha tomado mucho en cuenta y más bien se han dedicado a otras actividades. Entonces, y eso es lo que el desconocimiento hace que nos perdamos por otro sistema. Entonces, la verdad, para mí es bastante interesante. Por primera vez, la verdad, yo desde mi punto de vista, el arte le veía muy, muy en nada. Entonces, son expresiones importantes que lo hicieron. Cada arte tiene su mensaje. Entonces, ¿para qué lo hicieron? Entonces, es bastante interesante y como que me nace todo lo que estamos analizando y ha sido de mucha importancia. Por ejemplo, yo hago la música, pero en Xhoarchicham, en nuestro idioma, sobre la defensa territorial. Entonces, eso me toca ir puliendo mejor y haciendo publicidad por todo lado, porque es uno de los mensajes que se da a nivel local y también se puede a nivel de otros niveles nacionales. Entonces, en realidad creemos que nosotros solamente con las demandas podemos ganar la batalla, pero hay muchos medios que se puede enfrentar sobre las amenazas de los diferentes enemigos que nos tienen aquí en el Ecuador y en la Amazonía. Gracias, Pedro. Gracias, Zunki. Oye, a mí se me ocurre algo ahorita que comentas. Sería genial que pudieras hacer con el teléfono que te hicieran una grabación de una de estas canciones de defensa territorial y que nos la compartieran en el grupo, y pues de las distintas organizaciones y de los distintos países podríamos ponerle un piececito y difundirlo en las redes, ¿no? Para que se conozca y se maneje la resistencia del pueblo shuar. Se me ocurre, pues, ¿no? Como una idea, ¿no? Porque como hemos dicho, pues el seminario es sí de reflexión y todo, pero pues la idea es también fortalecer lazos y acciones, ¿no? Lo intentaré hacer una grabación e intentaré para ver si les puedo enviar. Perfecto.
No sé, hay algunas compañeras que entraron un poco tarde, pero a lo mejor ya se animan a hablar. Pamela, Paula, Jocelyn, Yoreidi, no sé si quieren tomar la palabrita o no se animan por haber entrado tarde. Y cualquiera que quiera retomar la palabra. Si alguien de lo que planteó siente que no se ha abordado suficiente o no se ha aclarado, pues adelante también con la palabra. O si no hay ya, pues vamos cerrando. No sé, estaba Hugo, pero creo que ya se salió también, ¿verdad? Que Hugo ha estado un poco intermitente, ha de estar en camino. Pedro, adelante. Sí, vamos, yo quisiera aprovechar estos minutos, sobre todo porque en el 12 de octubre y es un momento en el cual esto nos da, creo que el 12 de octubre reúne todos estos elementos que estamos platicando. Quisiera ahí hacer algunas preguntas a manera de problematizar, pero vamos, no así de manera muy rebuscada, sino muy concreta. Y hemos hablado de la recuperación de la cultura y las lenguas indígenas. ¿Sí? Y luego nos ponemos a recuperar, o sea, está en esos términos. ¿Cómo hacer un manejo más adecuado o un planteamiento más adecuado en términos efectivamente de la cultura y las lenguas de los pueblos originarios? Sería un primer problema y me parece complejo. Quisiera pedirte un comentario al respecto. El segundo, las políticas y por supuesto las políticas neoliberales que se han aplicado en América. Los compañeros de Chile nos pueden ilustrar mucho al respecto. Y cómo esas políticas neoliberales han, destrozado o han impuesto una visión neoliberal que desplaza y hasta oculta o niega efectivamente toda esta parte que es aporte de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos de toda América. Y finalmente, una pregunta en términos efectivamente de el capitalismo, en términos como modelo económico que choca con las formas de organización social, las formas de producción, el compartir, la comunidad y este punto de comunidad. Quisiera pedirte ahí un comentario al respecto en esas tres posibilidades. Lo digo porque tenemos enfrente el 12 de octubre y sigue teniendo todo su contenido y también algún señalamiento y creo yo que se perdió una oportunidad histórica porque son 200 años que se está cumpliendo la situación de la caída de la Gran Tenochtitlan y el asunto que está reclamándose y también lo de la independencia. Creo que hubo más ruido en España que en México y que en América. Entonces ahí es lamentable que no se tienen elementos que simbolicen todo esto y los gobiernos lo trataron de hacer, pero creo que no alcanzaron. Lo único que se hizo fue ahí una maqueta, llamémosle arte temporal, en el Zócalo de la ciudad, que incluso por ahí incidimos también, pero vamos, no se dio un elemento simbólico que pudiera expresar tanto el sentido de lo mesoamericano, lo que significó esa situación de la invasión de los españoles, como también lo de la independencia, con todas las paradojas de la historia. Eso sí, bueno, pues a mí se me ocurre que para el 12 de octubre se planteó que el arranque del evento sea con una ceremonia a los rumbos, que es tradicional en todo el continente, ¿no? Entonces ya se está trabajando con esa parte ceremonial, pero se me ocurre que quizá se podría plantear también, por ejemplo, si Zunki hace un momentito
momentos de descanso donde se presenten expresiones artísticas de los pueblos originarios como parte del evento del 12 de octubre, ¿no? Y bueno, pues sí, sin duda el capitalismo, como decía Gramsci, envuelve todo, ¿no? Y entonces va a estar en la dinámica de la disputa artística y cultural. Por ejemplo, ya creo que Pamela, ¿no?, hablaba en alguna reunión de cómo muchas expresiones de los pueblos originarios pues quedan ahora sí que deglutidas por el capital, o incluso son de alguna manera extraídas tanto los saberes como, o sea que el extractivismo abarca los saberes y la cultura y el arte, y de pronto está circulando en el mercado, ¿no? Y muchas veces ni siquiera desde el beneficio de las comunidades, sino como una apropiación de las expresiones y el arte de los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que pues eso es parte de la dinámica y es parte de la lucha también, ¿no? De estar siempre en guardia. Y yo creo que justo en el seminario una parte muy importante es que liguemos todo, como hemos repetido, ¿no? Y en el caso del arte pues no es una excepción, ¿no? O sea, cómo está presente la lucha antipatriarcal en el arte, cómo está presente la lucha anticolonial en el arte, cómo está presente la lucha anticapitalista en el arte, ¿no? Porque pues cada expresión debemos conjugar las distintas líneas fundamentales, el adultocentrismo también, ¿no? Porque de otra manera pues las expresiones resultan desarticuladas, ¿no? Y no podemos avanzar de una manera orgánica, ¿no? En la expresión política, ¿no? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Almita, tú apareces, pero no sé si quieres hablar. No se te oye la voz, está tu micrófono cerrado. Si lo abres. Ya, adelante. ¿Verdad? Bueno, yo entré después, no sé, con todo esto que están planteando, es muy bueno, bueno, lo que están planteando sería una recuperación del arte. Y luego, y con todo esto, como tú dices, se vale retomar de todo. Y entonces plantear estrategias de recuperación del arte, por lo menos en nuestro lugar, ¿no? Porque, bueno, una de las características del arte es la libertad, ser libre, expresión, comunicación, pero yo no sé si ustedes hayan trabajado cómo recuperar el arte, porque trabajar contra marea, el arte institucional, el arte de la tecnología, las redes sociales, no sé, pudieran ser instrumentos ahora de este arte, ¿verdad? Que se está persiguiendo. No sé si me entendiste, si me entendieron. Sí, claro, claro. Sí, acá José quiere tomar la palabra. Hola, Almita, qué gusto. Qué bonita, ¿qué tal? Oye, pues yo quiero comentar que lo primero que tendríamos que hacer a lo mejor como personas de América y de distintas culturas sería resignificar y valorar si para nosotros es pertinente el concepto de arte, ¿no? Porque no tengo la palabra para decirlo, pero lo comentábamos en la sesión pasada, bueno, comentaba yo, que tal vez este lenguaje impuesto colonial nos obliga a partirnos en cachos, ¿no? Y nosotros como pueblos sentipensantes de América, no nos encontramos en ese proceso. O sea, no puede ser que el arte sea la experiencia estética de unos cuantos o de uno nada más, ¿no? O sea, en ese sentido. Y que además lo que nos une como un concepto, una experiencia emocional, social, se le llame artesanía, como un jodido. Como que muy barato. No te reconozco porque eso que hiciste lo sienten todos. Y lo que es importante es que lo sienta uno, nada más uno,
no sé, un Van Gogh, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estuve en Europa en el tiempo de otoño, primavera y todo ese rollo, yo decía, ay, discúlpenme, pero Van Gogh no era artista, solamente retrataba la naturaleza, porque son espectáculos que cuando los ves en vivo, el Sena en la luna o en la lluvia, y luego los ves en la pintura, y pues qué bonito, chido, pero como son cosas que no son cercanas a nosotros, pero ¿cómo es posible que podamos fortalecer este arte europeo, ¿sí? O copiarlo, ¿no? O tener, no, sin menospreciar, por Dios, no me vayan a odiar, porque no voy en contra de Frida, ni de Diego Rivera, ni de nadie, que tenían esas tendencias, pues, porque era la época. Pero a nosotros nos toca deconstruir, desaprender y conceptualizar el arte de una manera diferente. ¿Qué significa la indumentaria en ese bordado donde la gente pone su cosmovisión, donde pone el Kinkunsen, donde pone esa representación de las estrellas, de la cerámica? No sé, por ejemplo, aquí en Sinapecuaro, bueno, hacen una artesanía hermosísima, hermosísima, un barro muy delgadito, una técnica preciosa con cuellos muy cerrados, es una técnica bellísima, pero no se conoce porque es artesanía. Entonces, si fuera arte, tendría otro boom. Y yo lo que pienso es eso, ¿no? Como el decir que el arte es indirecto y y que no puede tener un fin social. Bueno, es exactamente esa concepción la que no nos sirve a nosotros como indoamericanos. Tenemos que reconstruir y no competir con ese disque arte, sino confiar en que podemos generar o empezar a reflexionar desde esta perspectiva, qué nos convoca, qué nos une, esa expresión emocional, social, política, filosófica o sentipensante que nos hace vibrar y que nos hace ser parte de un colectivo y que nos permite recrearnos con alegría en el color, en el sabor, en el olor, en una serie de cosas, porque esta filosofía, este sentipensar indoamericano hace que todos los sentidos estén en acción, desde la comida, desde el vestuario, desde la decoración, desde los olores, el pachuli, ¿no? Cuando hueles pachuli, todo, te recuerda no solo un olor, sino una época, una lucha, y todo lo que conlleva. Entonces, pues eso quería comentar. Gracias, buenos días. Muy bien, José, gracias. Gracias, pues un tema fundamental, ¿no? Cómo descolonizar incluso las concepciones mismas, ¿no? Y justo de lo que plantea Alma, pues esa diferencia entre lo individual y lo colectivo, ¿no? De nuestras culturas y nuestros artes profundos, ¿no? Que tenemos que valorar, ¿no? Muchas veces incluso por encima de esas expresiones individuales, ¿no? Y bueno, pues a veces se conjugan, ¿no? Y no hay contradicción. Yo creo que a veces también individuos justamente de tu cultura, Alma, ¿no? Por ejemplo, pienso en Víctor Toledo, ¿no? Pues era un fenómeno de persona, yo lo conocí en vivo, ¿no? Y era medio rabioso, era muy especial, tenía un carácter muy recio, pero dices, híjola, pues no habla Víctor Toledo, habla toda la cultura zapoteca a través de él, ¿no? Y justamente devora la frontera del arte y la artesanía de cultura popular y arte, pues que llegó a circular en los mercados mundiales, ¿no? Así es. Ok. Bien, gracias, Pedro. No, a ti, al contrario. No sé si alguien quiere tomar la palabra todavía. O si ya agotamos la palabra por el día de hoy. ¿Alguien más que quiera antes de cerrar? Bueno, pues intentamos ahí. Todos.
Nos veríamos entonces el sábado, ahora sí con el tema histórico de la Reforma y Juárez, ¿no? Entonces, vamos a tener un ponente que es bastante instruido en el asunto, lo conozco de manera personal, es el doctor Iván Gómez César Hernández, ¿no? Y bueno, yo lo recuerdo cómo durante años se metió en como 15 volúmenes de este pelo de Juárez, ¿no? Para conocer y recuperar esa experiencia, y creo que, bueno, aunque de pronto no estemos todos de México, ¿no? Creo que es una experiencia que es continental y mundial, ¿no? Entonces, pues los vemos el próximo sábado. Gracias a todas, gracias a todos, ¿no? Nos vemos el próximo sábado a las 8.